En Occidente tenemos la costumbre de pensar la realidad mediante dualismos que no aportan mucho a nuestro desarrollo cultural, como en su momento fue el de cuerpo y mente, racionalismo versus empirismo, o team invierno contra team verano. Incluso siendo completamente conscientes de la inutilidad de estas discusiones, seguimos metiéndonos en debates acalorados, muchas veces llegando a posturas irrisorias, al punto de terminar una charla entre amigos diciendo: si tanto te gusta el invierno, múdate a la Antártida. Es por eso que en este video decidí meterme en un debate que supo generar discordia entre los círculos más melómanos de internet: si Pinkerton es mejor que el álbum azul de Wizard. Goddamn, you half Japanese girls. Do it to me every time. Previo a la existencia de internet, el consenso general decía que el álbum azul de Wizard fue su mejor trabajo y que Pinkerton fue la secuela fallida. Sin ir más lejos, las críticas fueron tan lapidarias que este segundo álbum casi termina con su carrera, aunque en los últimos años apareció una corriente reivindicadora de este segundo trabajo, ubicándolo como una joya de culto incomprendida. Aprovechando la existencia de mi canal, voy a dar mi punto de vista para que objetivamente podamos llegar a alguna conclusión. Entonces, sin alargar más esta intro, pasemos al video en sí para de una vez por todas terminar con este debate. Igual aclaro que esto no es clickbait, voy a elegir alguno, no voy a ser tan tibio de hacer ver un video para que diga jaja, los dos pueden divertirse, para gustos colores. Antes de pasar a la música, deberíamos hablar un poco de objetividad y arte. Es cierto que la objetividad es algo inalcanzable, dado que cualquier aparato de medición no deja de ser una construcción humana. Esto en el arte es aún más evidente porque no hay manera de medir la belleza, por ejemplo. Aún así, a fines prácticos, podemos tener parámetros objetivos que nos ayuden a poner un lenguaje en común. Por ejemplo, todos podemos identificar a alguien tocando mal la guitarra o el sonido de una guitarra mal interpretada. Obviamente, esto de malo es relativo y depende del contexto histórico, por eso no es raro encontrar críticos de arte repensando sus ensayos. Aún así, podemos hablar de algo mal hecho porque compartimos ciertos códigos a nivel cultural. En definitiva, no vamos a hacer una review que, no sé, trascienda el espacio-tiempo, pero podemos llegar a alguna conclusión evaluando estos parámetros más o menos objetivos si todos estamos hablando de lo mismo. Habiendo aclarado eso, pasemos a Wizard. La historia de esta banda no es tan interesante. Todo empieza cuando un joven metalero llamado Rivers Cuomo se muda a Los Ángeles, donde conoce al resto de los miembros de Wizard. En un principio nadie los tenía en cuenta porque en los 90 las disqueras estaban más interesadas en el grunge y el rock alternativo oscuro. Esto no los desanimó y en 1991 graban un demo con el cual consiguen un contrato discográfico importante. Ahí es cuando pueden grabar su álbum homónimo de 1994, hoy conocido como el álbum azul. El disco nos recibe con un mega hitazo, el cual parece ser la antesala de una obra power pop grandilocuente. De hecho, este iba a ser el inicio de una ópera rock llamada Song from the Black Hole. Aún así, sirve como intro, dado que la nostalgia y buscar refugio en el pasado va a ser una temática recurrente a lo largo del proyecto. Dejando la letra de lado, me parece genial cómo, sin dejar de ser en esencia un track pop, sigue sonando épico. Esta mezcla entre rock alternativo y pop radio friendly será aprovechada en canciones como No One Else, donde encontramos un track con cierto toque retro al estilo Beach Boys, pero con guitarras bien noventosas. Temáticamente es interesante porque aparentemente estaría satirizando a un sujeto celoso y posesivo. Esta teoría cobraría mayor sentido en el siguiente track, The World Has Turned and Left Me Here, que traducido al español sería algo así como El mundo siguió y me dejó acá. Honestamente no me parecen muy conectadas entre sí, tal vez lo dicen por el título. Cuando dice esto de que el mundo siguió girando y lo dejó, probablemente haga referencia a la visión arcaica del protagonista respecto de las relaciones amorosas y cómo esta forma de ver el mundo lo dejó sin pareja. Sacando toda la parte conceptual, el track se sostiene por sí solo. Nuevamente tenemos una canción pop con guitarras densas, con un estilo medio grunge si se quiere. Además me gusta cómo los tracks van creciendo hacia el final, lo cual aporta mucho a la narrativa. Cuando este tipo le pregunta a su ex si ahora le cree, es buenísimo gracias a ese solo de guitarra perfectamente ubicado.
A todo esto, puede que ninguna de las canciones sean sátira y efectivamente en ese entonces Rivers Cuomo pensaba que una novia debería comportarse así. A mí por lo menos me parece una sátira y ellos han confirmado esta teoría, aunque sí podría ser marketing. Sin embargo, en el contexto del álbum creo que queda claro gracias a canciones como Buddy Holly. Esta es la primera canción que escuché de Weezer y fue de la forma más insólita dado que venía con el disco de Windows 95. El video de esta canción fue tan bueno que lo pusieron en el disco de Windows para mostrar las funciones multimedia. Datazo. Esto lo dirigió Spike Jonze. Nunca suelo hablar de los videos musicales, pero en este caso reafirma la teoría de que parte del álbum se ríe de esta idealización hollywoodense de las relaciones de pareja, de ahí el nombre de la canción. Saliendo del video, el track en sí parece una especie de homenaje / parodia de The Beach Boys. Eso explicaría por qué los coros de los estribillos tienen esos falsetes súper exagerados. Y que no se malinterprete, ellos abiertamente eran fans de Beach Boys. Por eso vamos a encontrar homenajes como Holiday o Surf Wax America, donde directamente celebran la cultura surf. Gracias a estos tracks se los empezó a percibir como esta banda de nerds simpaticones al estilo Big Bang Theory, lo cual se vio reforzado en canciones como In The Garage, donde describe este lugar seguro de la infancia para refugiarse del mundo. A simple vista se lo puede ver como el himno nerd o geek, pero en el contexto del álbum es bastante triste. Todas estas referencias a buscar un refugio durante la niñez cobran otro sentido en Saying and So, donde habla de cómo el alcoholismo sacó lo peor de su padre y su padrastro. Esta debe ser una de las mejores canciones de los 90 y no exagero, es como mezclar lo mejor de Red Hot Chili Peppers con Nirvana. Efectivamente es una balada súper emotiva y Rivers Cuomo nos transporta a ese momento de la infancia donde el alcoholismo lo aterraba. Después el álbum va a tener dos momentos depres sobre relaciones amorosas fallidas como Undone o La canción del suéter, donde hacen un paralelismo entre las relaciones amorosas y cómo tirar un hilo del suéter es lo único que alcanza para destruirlo por completo. Lo interesante es que, mientras Rivers Cuomo describe a este tipo tirado en el suelo llorando, detrás de él parece haber una fiesta. Realmente suena como un sujeto teniendo un colapso nervioso en medio de una fiesta. De esta forma, la canción termina teniendo un toque tragicómico. Un dato de color es que la guitarra es un robo Welcome Home Sanitarium de Metallica. Ahora, si bien el álbum está lleno de historias de desamores, no creo que llegue a sonar reiterativo. Es más, hasta podríamos tomarlo como un álbum conceptual si lo miramos con cariño. Todas estas canciones parecen recuerdos de un tipo romántico y torpe a la hora de formar vínculos afectivos. No me parece casual que el álbum cierre con Only in Dreams, una canción donde el protagonista termina igual de solo que al principio de la obra. En lo personal no me parece una obra conceptual, pero no lo descartaría al 100%. Aún así, sea un disco conceptual o no, da lo mismo, cada track se sostiene por sí solo. Me gusta que hayan capturado el lado más inocente y alegre de los Beach Boys para mezclarlo con ese sonido apático del grunge noventoso. Gracias a esta fusión y su capacidad de hacer hits, recibieron críticas positivas por todos lados. Pasaron de ser los nerds encerrados en el garage a verdaderos rockstars. Este estilo de vida no le pegó muy bien a Rivers Cuomo y así es como decide ir a Harvard, donde paradójicamente pasaría por uno de los momentos más oscuros de su vida. Por un lado, cayó en un pozo depresivo y, como si fuera poco, tuvo que hacerse una operación reconstructiva en una de sus piernas, gracias a la cual quedó postrado por un tiempo y casi termina con una adicción a los analgésicos. Después de estos 2 años horribles, se junta con la banda para grabar Pinkerton de 1996, un disco donde depositaría todas las frustraciones de los últimos 2 años. Pensé que me iba a costar más decidir entre ambos álbumes, pero me quedo con el álbum azul. En parte, me gusta el sonido mucho más sucio del álbum, pero musicalmente siguen haciendo algo similar. Con todo lo ruidoso que puede llegar a ser, mantiene el atractivo comercial y radial. Por lo tanto, no sé si tiene mucho sentido usar un sonido tan amateur. El disco termina pareciendo un demo. De hecho, durante mucho tiempo creí que este era su álbum debut.
Ahora, si nos ponemos a analizar el álbum temáticamente, encontramos su encanto, dado que es una obra súper honesta. Por ejemplo, en el primer track, Rivers Cuomo habla sobre cómo el sexo sin sentido dejó de resultarle atractivo. Su objetivo en la vida era construir una relación estable. Este sentimiento también lo vamos a encontrar en No Other One, una canción desprolija con un sonido cercano al de Inutero de Nirvana. En este caso, la producción caótica ayuda a salvar temáticamente la canción, dado que habla de mantener una relación abusiva solo para evitar la soledad. En esta misma línea encontramos Why Bother, donde describe una seguidilla de relaciones fallidas y cómo luego de cada intento de relación termina afectado a nivel emocional. Curiosamente, este álbum parece ser la versión siniestra de The Big Bang Theory, es decir, tenemos el clásico perdedor de las comedias románticas, pero con múltiples referencias a la depresión. Por ejemplo, Across the Sea es una canción tan honesta como desagradable. En ella nos cuenta cómo se terminó obsesionando con la carta de una fan japonesa, pero obsesionarse a un nivel muy poco digno. No entro en detalle porque se enojaría YouTube, pero les recomiendo leer la letra aunque sea. Ahora, a diferencia del álbum azul, este sí me parece redundante. Hay demasiadas canciones sobre Rivers Cuomo buscando una pareja. Además de las mencionadas, está Pink Triangle, donde describe cómo se enamoró de una lesbiana, o también tenemos El Scorcho, probablemente mi canción favorita del álbum. Creo que la letra no es lo que se dice poesía pura, pero me gusta el abordaje un tanto excéntrico. Creo que si el disco hubiese tenido un tono similar sería mi álbum favorito de Weezer. A todo esto, no digo que sea un álbum malo, es más, me gusta mucho y hay temazos como Getchu, por ejemplo, donde se nota la influencia de Weezer sobre toda esta corriente emo de los 2000 y hasta podríamos encontrar ciertas coincidencias con Jeff Rosenstock. También está The Good Life, donde habla de los dolores del postoperatorio y la necesidad de volver a estar de gira con la banda. El final es raro porque teóricamente el disco estaba basado en Madame Butterfly, pero esta idea fue descartada, aunque el track que cierra el disco sí está haciendo referencia a esta ópera. Supongo que se lo puede intelectualizar, pero por lo menos a mí me suena fuera de contexto. En defensa de Pinkerton, es destacable cómo plantean la figura de el perdedor. En el primero tenemos este tipo nerd y torpe con las mujeres, pero simpático, más al estilo de Big Bang Theory o el protagonista del track pop punk promedio. En Pinkerton, este tipo se percibe a sí mismo como algo desagradable. Por eso nos cuenta detalles de su vida íntima que cualquier persona decidiría ocultar, como actividades onanistas o sus atracciones de las chicas orientales. Incluso hasta podría llegar a leerse como algo incel, aunque personalmente no lo veo así. Primero porque no hay un odio hacia las mujeres, es más una frustración. Y segundo, el foco no está puesto en la apariencia física del protagonista. Tampoco el problema son las relaciones sexuales en sí, es más una dificultad para conectar con el mundo y cómo esto le provoca serios problemas de autoestima. En ese sentido, puede que sea un proyecto un tanto más complejo comparándolo con el álbum azul. Lamentablemente no creo que esto se traduzca a nivel musical. Ambos discos son muy parecidos, pero en Pinkerton la ejecución no es tan buena. Es decir, los elementos pop del primer disco siguen, pero con peor producción musical. Soy consciente de que ellos produjeron el disco y que el sonido de garage es intencional, pero hay decisiones medio injustificables. A veces las melodías de las guitarras o los sintetizadores quedan perdidas en una bola de distorsión y no sé qué puede aportarle eso al álbum. Además, temáticamente se vuelve redundante. O sea, las letras son parte de un proceso catárquico, pero hay demasiadas historias sobre no encontrar a la indicada. Por estas cosas, la prensa destruyó el álbum cuando salió. Si me preguntan a mí, no merecía el hate que recibió en el inicio. En ese sentido, me sumo a la corriente reivindicadora. Críticas aparte, fue un álbum súper importante para el rock alternativo de los 2000. Aún así, no me parece superior al álbum azul. La producción musical de ese álbum me parece excelente. Es amigable al oído, pero nunca deja de sonar genuino. Además, las letras están mucho más trabajadas. Siento que el oyente puede ir armando su propia historia al escucharlo. Sumado a esto, a nivel musical es mucho más ambicioso. Es un álbum que toma elementos de Nirvana, Metallica, Beach Boys, Beck y algún otro que me estoy olvidando, sin llegar a sonar como una mezcla de estilos arbitraria. Por todo eso, el álbum azul me parece superior, aunque no creo que sea por un amplio margen.
Lamentablemente, producto de las críticas destructivas, Weezer dejó de hacer música hasta 2001 cuando sacan el álbum Verde. De acá en adelante tendrían una seguidilla de hitazos que continúa hasta el día de hoy, como por ejemplo Hashpipe o Island in the Sand, por nombrar algunos. Desgraciadamente, su discografía tiene más altos que bajos, por eso no planeo hablar de ella. Además, son 17 discos, aunque les recomiendo pegarle una escuchada, al menos a nivel superficial. Trabajos como OK Human o el álbum Blanco, a mí me gustaron mucho, pero acá terminaría mi recorrido por la carrera de Weezer, al menos hasta el momento. Entonces, habiendo usado los parámetros más objetivos que tenemos a mano, puedo concluir el video con la siguiente afirmación: el álbum azul es el disco superior, aunque paradójicamente esta afirmación no deja de ser un juicio completamente subjetivo. Los parámetros que usé para dar mi veredicto final fueron todos objetivos, aunque la valoración o el peso que les doy a estos parámetros nunca va a dejar de ser algo personal, y ahí está la gracia de la discusión respecto al arte. La conclusión en sí no importa tanto y solo cumple la función de darle un cierre al video. Ahora, mi razonamiento es lo que puede servir al espectador. Ustedes ya saben qué criterio usé para elegir un álbum por sobre otro. De ahí deciden si comparten la conclusión o no, da igual. Mientras el autor deje explícito su criterio, el análisis nunca puede estar mal. Lo deshonesto es agarrar e intentar hacer pasar opiniones personales como datos objetivos de la realidad, o usar palabras inventadas sin ningún tipo de rigor académico para imponer ideas de forma un tanto caprichosa. Y con eso me despido, no sin agradecerle a quienes se hacen miembros del canal y mensualmente hacen una donación económica para que este canal siga existiendo, o quienes donan por ahí en Mercado Pago o con ese botón que dice ahí agradecimientos abajo de los videos de YouTube. Para mí es exactamente lo mismo. También le agradezco a quienes comentan los videos, los comparten, le dan su like y todas esas cosas que son gratis, pero a mí por lo menos me ayudan para que este canal siga existiendo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.